Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que ya están conectados a esta hora, están listos para empezar este estudio. Hoy terminamos el capítulo 4 del libro de Filipenses. Quiero saludar rápidamente a mi hermana Rubí, un abrazo a la distancia a toda esa gente linda allá en México, también a Greg Duque, también a Gustavo Buscán. Y también para todos los hermanos que se van a conectar por diferido, también tenemos a Josefina Almada, Matías Almada, la familia Almada. Un abrazo para todos los Almadas allá en Argentina. Abrazo grande. Mis hermanos, qué bueno volverles a ver hoy. Filipenses 4, como les había mencionado. Vamos a empezar primero que nada, pues es importante que pongamos esto en oración previo a la lectura del capítulo 4, versículo desde el 10 hasta el 23. Así que ahí donde ustedes están, vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito y amado Padre, gracias te damos por este privilegio que tú nos has dado de poder compartir este estudio entre hermanos, entre amigos. Gracias, Padre, porque solamente tu Santo Espíritu es quien nos ayuda cada día a discernir conforme vamos estudiando, conforme vamos leyendo tu palabra. Pero lo más importante, te rogamos, te suplicamos que nos ayudes a vivir las Sagradas Escrituras. No solamente tener el conocimiento teológico, no, sino vivir. Siempre menciono el ejemplo de que no importa que los vecinos sepan o no sepan si somos cristianos o no, pero ellos van a ver cuál va a ser nuestro comportamiento ante la sociedad. Así que Padre Santo, ayúdanos a mantenernos en integridad. Eso es, que lo que nosotros predicamos también sea evidenciado. Te rogamos, te suplicamos, porque no somos perfectos. No, Padre Santo. Nuestra condición es caída. Nuestra condición después de lo que pasó allá en Génesis, pues todos nosotros nacemos con ese pecado, con esa tendencia al pecado. Padre Santo, somos pecadores. Te rogamos, te suplicamos, ayúdanos cada día, Padre Santo, a poder avanzar hasta la meta, como decía nuestro hermano Pablo. Te suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Quédate, Padre Santo, con nosotros. Que tu Santo Espíritu nos acompañe en esta hora, en esta noche, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Bienvenido a mi hermano Víctor Macei. Un abrazo a la distancia para toda esa gente linda allá en Florida Blanca, allá en Colombia. Bueno, mis hermanos queridos, abrazo también para Silvia Rojas, para Diana Mantilla González y para todos los que se van a conectar. También un abrazo especial para todos los hermanos del ministerio Jesús Vive, allá en Colombia. Un abrazo grande a la distancia para todos ellos también. Mis hermanos queridos, Filipenses, capítulo 4, versículos del 10 al 23. Yo lo voy a poner en pantalla. Y mi hermana Rubí de pronto nos ayuda con la lectura. Así que vea pues. Cámara 2, cámara 3. Ahí está. Listo, mis hermanos. Bienvenida, mi hermana Rubí. Buenas noches, hermano. Pues Filipenses 4, versículo 10 al 23. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén, amén, mis hermanos queridos. Ahí tenemos a nuestro amado, nuestro querido hermano Pablo. En el contexto, ya ustedes saben cuál es el contexto. Todo lo que nuestro hermano Pablo venía padeciendo. Y a pesar de todo eso, él no bajaba la guardia. Él seguía llevando el mensaje, pregonando el mensaje de salvación. Gran ejemplo para nosotros los cristianos, sobre todo pues cuando tenemos así ese como que estoy un poco cansado en este día, he trabajado muchísimo, necesito, mi hermano, saque tiempo para conversar con el Dios de la gloria, el Dios trino, el Padre de Abraham, Isaac y Jacob. Saque tiempo. Así que mis hermanos queridos, por favor, síganme con cuidado con vuestras Biblias. Vamos a empezar en el versículo 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Cuando el texto menciona me gocé, Pablo está agradecido por la ayuda de esta iglesia, es decir, dinero, preocupación, oraciones, y ahí tenemos también por la presencia de Epafrodito. Los filipenses habían seguido el ministerio de nuestro hermano Pablo con gran interés. Sin embargo, por alguna razón no conocida, por algún tiempo, el apóstol no había recibido noticias de aquellos amados hermanos. En verdad, este afecto o este interés que desde hacía tiempo había estado aparentemente muerto, como los árboles en invierno, ahora revivía el interés de los filipenses por Pablo y había hallado por fin la forma de manifestarlo y de demostrarlo. El apóstol no solo se goza en el Señor, movido por las sublimes consideraciones que entraña su íntima unión con Él, sino que en atención a lo que este donativo significa, se goza grandemente. La Reina Valera del año 1960 dice de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. La versión Dios habla hoy dice de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. La versión Biblia de Jerusalén dice que ya por fin han florecido sus buenos sentimientos para conmigo. Otras versiones de la Biblia dicen de que ya al fin han revivido su cuidado de mí. Mis hermanos, a primera vista, esto parece ser una declaración negativa en español y es muy similar a la frase en Romanos capítulo 1, versículo 10. El término revivir significa florecer de nuevo. Pablo está simplemente aclarando que tenían el deseo de ayudarlo, pero no habían tenido la oportunidad. Este problema se refiere a un regalo monetario. Pablo sabía que la tardanza de los filipenses no era por una indiferencia ni por olvido, ni porque eran ingratos, sino por falta de oportunidad. Es decir, ellos habían estado pensando todo el tiempo en la manera de ayudar a nuestro hermano Pablo. Pero hasta el momento de la partida de Epafrodito no se les había facilitado de manera de hacerlo. Cuando el texto menciona, estabais en verdad preocupados, pero no teníais oportunidad de manifestarlo. Cuando nuestro hermano Pablo dice esto, se refiere a su bienestar, pues tan pronto como llegó a Filipos la noticia del encarcelamiento de Pablo, surgió el deseo de hacer algo por él. Y es exactamente lo que nosotros debemos hacer cuando escuchamos o tenemos alguna noticia de que algo malo le ha sucedido a algún hermano en Cristo Jesús. Recuerden, mis hermanos queridos, que nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos esa obligación, pues más allá de una obligación moral, una obligación espiritual, de llamar, de preguntar, ¿qué te pasó, mi hermano Víctor Macei? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo estás? ¿Por qué te encarcelaron? ¿Qué? Mi hermano, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde estás? ¿En qué cárcel? ¿Qué número? O algún familiar o algo por el estilo. Llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque las personas que están privadas de libertad, mis hermanos, o sea, hay personas que están privadas de su libertad, pero no por causa, vamos a decir, causa de una manifestación de la carne,
sino también por causa del Evangelio en otras partes del mundo. Recuerden, nuestro Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los vituperados por causa de mi nombre. Y también en Hechos de los Apóstoles, acuérdense cuando el Señor le dijo a los apóstoles, y recibiréis poder y me seréis testigos en toda Jerusalén, Samaria, hasta todos los confines del mundo, etcétera, etcétera. Esa palabra ahí, me seréis testigos, ahí viene en el original griego la palabra martureo, que viene ahí de la palabra mártir. O sea, a ustedes lo van a perseguir, les van a dar chicharrón, los van a arrastrar, acuérdense, Pedro crucificado, cabeza upside down, cabeza abajo. Imagínense, los otros en coliseos romanos, aquí, allá, al discípulo amado. Imagínense, quemado con aceite, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ser parte de la familia de Cristo no significa necesariamente, cuidado, porque hay una mala interpretación de que ser cristiano, ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. Es más, parecería que la mayoría de los problemas recién empiezan. ¿Por qué? Porque el Señor no vino a traer así que todos van a estar bonitos. No, Él vino a traer espadas. Es que la doctrina, mis hermanos queridos, es lo que divide o lo que separa. Yo no me puedo sentar, por ejemplo, a la misma mesa en mi casa, en mi hogar, pues con una persona pues que es mormona o adventista el séptimo día. Pero no por eso no quiere decir que no le deje predicar. Yo debo predicarles, exponerle la verdad de la Escritura. Reunámonos en el parque. ¿Cuántos parques tienen? Sobre todo aquí en Estados Unidos, en el área donde yo vivo, Elmwood Park, New Jersey. ¿Cuántos parques? Imagínense, mis hermanos queridos. A llevar el mensaje, pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Al principio no se presentó una oportunidad favorable, quizás porque no hubiera disponible ningún mensajero para enviar, o quizás porque por una razón u otra, no se sabe, no se hubieran podido recaudar los donativos de los miembros. Mas tan pronto como cambió la situación, los filipenses obraron con un característico entusiasmo y devoción. Miren, mis hermanos, cómo se organizaban para dar una ofrenda a nuestro hermano Pablo y también para saber de él, ¿no? Pero bueno, versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahí está. A Pablo, nuestro hermano, se le caía el mundo a pedazos y a pesar de eso, mis hermanos, a pesar de eso, él seguía gozoso. ¿Qué? Porque le iban a dar un billete, un dinero. No, mis hermanos queridos. Vamos a seguir leyendo y vamos a profundizar para que vean que el gozo de él no es por el dinero, mis hermanos queridos. Más allá de eso, porque él aprendió a contentarse en momentos de escasez como en el momento que tenía. En el momento de que estaba feliz como en el momento que estaba triste. Él sabía en quién estaba confiando. ¿Qué ejemplo para nosotros? El mundo se queda a pedazos y usted tiene que tener siempre claro en su mente, en todo su ser, Cristo Jesús es mi Señor. Tema 1, tema 2, con Él estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Él vive en mí. Así que lo que pase mañana, vea, ¿qué nos importa, mis hermanos queridos? Usted, acuérdense el estudio anterior, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Dios bendiga, por cierto, a nuestro hermano Ricardo les ama. Un abrazo a la distancia a toda esa gente linda allá en Honduras. Próximamente, mi hermano querido, el seminario. Ya después hemos de conversar del tema. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. El término autarques en el original griego es un aoristo, empleando un término de los estoicos que se traduce como contento. Así como la meta de su filosofía, que era un distanciamiento desapasionado de los asuntos de la vida, una autosuficiencia. Pero no porque Pablo sea, como dicen vulgarmente, la mamá de Tarzán, o sea, la última Coca-Cola del desierto. No, sino porque él sabía su posición en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo no estaba diciendo que él era autosuficiente en sí, pero que él era suficiente en Jesús, el Señor. Curios, el Señor. La paz de Dios no estaba conectada a las circunstancias, pero sí con la persona y obra de Cristo Jesús. Esta satisfacción es tanto una cosmovisión cristiana y una amistad con el Salvador. Acuérdense que al final va a decir, apartados de mí, nunca os conocí. ¿Por qué? Pues porque muchas personas dirán, sí, mi Señor, y en tu nombre echamos demonios. Oye, yo no los conocí.
Mi hermano Víctor Macei tiene sus amigos, él conoce a sus amigos. Mi hermana Rubí igual. Mi hermana Rubí, imagínense que alguien le diga, oye, yo soy tu amigo. ¿Y cómo te llamas? ¿Quién eres tú? Imagínense. 2 Corintios 9:8 lo corrobora y 2 Timoteo capítulo 6, versículo del 6 al 8. Mire, Pablo no niega el hecho de encontrarse necesitado, pero sí niega que la causa principal de su gozo sea que su necesidad haya sido cumplida o suplida. El gozo de Pablo en verdad estriba el reflorecimiento del cuidado de los filipenses hacia él. Recuerden que Pablo había renunciado a una fortuna material por causa de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 8 lo corrobora. El apóstol había vivido desde su nacimiento hasta su conversión en la opulencia material, o sea, unos 35 años, por así decirlo. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Miren, mis hermanos, este versículo tiene 3 verbos en tiempo imperfecto y 6 infinitivos presentes. Es una hermosa afirmación artística de la confianza de nuestro hermano Pablo en la presentación de Dios momento a momento, pero ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el texto menciona sé vivir humildemente y sé tener abundancia, los dos sé, de sé vivir y sé tener, bueno, los dos sé son indicativos perfectos activos. Pablo conocía sobre la necesidad y también sobre la abundancia. El primer término es traducido como humilde. Ahí lo vemos o lo corroboramos, capítulo 2, versículo 8, donde es usado de Jesús. Aquí significa menos de lo que se necesita para la vida diaria. La segunda palabra significa mucho más de lo necesario para la vida diaria. Hay 2 peligros ahí que enfrentamos los creyentes en un estilo de vida cristiano, o sea, la pobreza y la riqueza. Acuérdense, no te pido que me des más ni tampoco que me des menos, etcétera, etcétera. Proverbios, capítulo 30, versículo del 7 al 9 lo corrobora. Ese texto es lindo, mis hermanos queridos. Apúntelo, guárdelo, léalo, guárdalo en su corazón, ¿no? Cuando digo guárdalo en su corazón. Bueno, Dios había enseñado a nuestro hermano Pablo a través de experiencias disciplinarias. Acuérdense, Dios al que ama reprende. No tenga miedo cuando es reprendido por el mismo Dios Trino. No tenga miedo. Bueno, a través de experiencias disciplinarias, a vivir una vida de completo descanso en la suficiencia divina. Acuérdense como él lo dijo, no he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo no dice que él se contenta con la situación, sino que ha aprendido a estar contento en la situación, cualquiera que ésta sea. Nuestro hermano afirma que independientemente de cualquier circunstancia y por encima de cualquier situación en la que pueda encontrarse, ha de estar contento y gozoso. La Reina Valera del año 1960 dice, estoy enseñado. Otras versiones de la Biblia dice, he aprendido el secreto. La versión Dios habla hoy dice, he aprendido. La versión Biblia de Jerusalén dice, estoy acostumbrado. Y esto significa literalmente, he sido puesto en marcha. Este es otro indicativo perfecto pasivo y solo se utiliza aquí, en el Nuevo Testamento. Fue utilizado en las religiones de misterio para uno que fue iniciado en su culto. Pablo está afirmando que él ha aprendido por la experiencia y por la teología que el verdadero secreto de la felicidad se encuentra en Cristo Jesús y no en las circunstancias. Vaya tomando nota porque eso nos sirve a nosotros en el día a día, en el caminar. El apóstol Pablo 2 veces usa el verbo saber al decir sé vivir humildemente y sí tener abundancia. Y sé tener abundancia. El verbo saber aquí es el griego oída, que significa el innato conocimiento divinamente impartido por el Espíritu Santo. O sea, no es conocer por experiencia, sino conocer por intuición.
El Espíritu Santo había enseñado a nuestro hermano Pablo no solamente a aceptar la voluntad de Dios, sino a regocijarse en cualquier circunstancia en que por la voluntad de Dios él pudiera encontrarse. El Espíritu Santo había enseñado a Pablo no solamente a aceptar la voluntad de Dios, recuerden, sino también a contentarse. Se le cae el mundo a pedazos a nuestro hermano Pablo. Imagínense, ¿cuántas cosas no le pasó? ¿Se acuerdan cuando iba también en ese barco, ¿no? Y ¡pum! Y el barco que se hizo pedazos. Pero bueno, algunos han malinterpretado la actitud de nuestro hermano Pablo y han tomado las palabras del apóstol en él para decir que el escritor había asimilado la filosofía de los estoicos que eran perseguidos por Zenón, nativo de Chipre y posiblemente de origen semita, quien vivió entre los años 340 a 265 AC. Zenón no creía en un Dios personal y enseñaba que el universo está controlado por una razón absoluta. Los estoicos creían que la conformidad a la razón era el bien supremo. La meta del estoico, mis hermanos, era el perfecto control de sí mismo, completamente inamovible por consideraciones sentimentales. Aunque profundamente virtuosa, la filosofía estoica es muy diferente a la filosofía cristiana. Pablo no es ningún fanfarrón para que clame: yo soy el capitán de mi alma, yo. Él no habla en reflexivo. No, en términos reflexivos, no, para nada. Y mucho menos es un estoico que, confiado en sus propios recursos o supuestamente imperturbable ante el placer o el dolor, se afane con todas sus fuerzas en soportar sin una sola queja su irremediable necesidad. Para nada, mis hermanos queridos. El apóstol no es una estatua tampoco, ojo, sino un hombre de carne y hueso, pues él sabe lo que es el gozo y la aflicción. Más a pesar de ello, sabe estar contento. Qué ejemplo, ¿verdad? Mas su contentamiento tiene su fuente no en sí mismo, sino en otro. Y esta verdadera fuente o manantial de la suficiencia espiritual de Pablo jamás se secará, sean cuales fueren las circunstancias. Acuérdense, cuando el Señor dijo: de esa agua puedes beber, ¿no? Pero de esta agua que yo te doy nunca tendrás sed. Versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uy, ahí quiero hacer hasta una pausa. Mi hermano querido, mi hermano Víctor Macei, por ejemplo, usted ha escuchado esa expresión: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tiene que haberla escuchado en algunas denominaciones, incluso de corte carismático, ¿no? ¿Qué opina usted de esa frase? ¿O qué opina ahora que usted está estudiando las escrituras de manera sistemática, ¿verdad? ¿Y cuál era el contraste versus cómo pensaba anteriormente? Bienvenido a Interactuar, mi hermano querido. Bueno, muy buenas noches. Qué alegría poderles ver y saludar, y a todos los que se conectan desde cualquier lugar del mundo y a la hora que se conecten, un saludo afectuoso, fraterno. Y mi hermano David, mira, es que esto es muy impactante. Cuando uno comienza a escudriñar la escritura, el sentido correcto abre el entendimiento de una palabra. El sentido, a ver, llamémoslo sesgado, para no decirle errado, y realmente lo limita. Entonces, quien ha usado esa frase, esta palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, con propósitos de manipulación o con propósitos no exactos, cualquiera de las dos razones, o sea, con mala o sin mala intención, la palabra sí queda limitada. En cambio, cuando estamos estudiando y nos damos cuenta que venga, el apóstol la dijo después de que estaba hablando, narrando que él ha sido entrenado en la vida, en toda situación, como dicen, en las buenas y en las malas, en abundancia, en escasez. O sea, él se sentía que todas las cosas que Dios le había puesto a hacer las iba a realizar independientemente de cualquier circunstancia. Las circunstancias no gobernaban sobre el destino y propósito que Dios había trazado para Pablo. Y
Creería, y ahí sí me atrevo mucho a decir, y tampoco para ninguno de nosotros. Dios hará lo que tiene que hacer con nosotros, ¿sí? Y por encima de las circunstancias. Es lo que yo estoy aprendiendo, mi hermano David. Maravilloso, maravilloso. Mi hermano Ricardo Lezama, Dios bendiga al hermano Ricardo Lezama, allá en Honduras. Qué lindo país, mis hermanos queridos. Mi hermano Ricardo, ¿qué opina usted de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Que es es uno de los textos que más mal lo utilizan, sobre todo en el mundo carismático. Bienvenido, mi hermano Ricardo. No sé si tu micrófono esté bien, mi hermano querido. Bueno, buenas noches, hermanos. No sé si se me escucha bien. Ok. Buenas noches, gracias y paz a todos los hermanos presentes. Bueno, primero que nada, pues estoy completamente de acuerdo con lo que el hermano Víctor Macei expuso. Y simplemente añadir que creo que sí se podría decir así, un poder que Cristo nos otorga, pero no es como lo miran, como popularmente se ha querido difundir, sino que es para resistir en cualquier situación, ya sea una situación humanamente que nosotros consideremos positiva o negativa, porque incluso aquellas situaciones que humanamente podemos considerar positivas, pueden traer o pueden llevarnos incluso a pecar. Entonces, en medio de eso, Cristo nos fortalece, Cristo nos ayuda a resistir y nos ayuda a mantenernos aferrados a su gracia y, como dicen también, con los pies en la tierra. Igualmente, en una situación que podemos considerar humanamente negativa o difícil, como el caso de la... Mi hermano, se le fue el volumen, se le fue el audio. Y mientras regrese el audio, quiero saludar a Juvenal Bernal. Un abrazo a la distancia, mi hermano Juvenal. Mi hermano Ricardo Lezama está de regreso. Bienvenido. Mi hermano Ricardo Launa, creo que le iban a cortar la luz a esta hora. Bueno, mis hermanos, seguimos. Siempre dependiendo de nuestro Señor. Ese es el verdadero contexto de nuestro hermano Pablo cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es como que usted va al gimnasio y oye y mira y esas pesas, eso yo lo levanto porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oye, no puedo abrir el frasco, mira, este frasco está cerrado, ¿no? Y no lo puedo, no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo te lo abro. No, mi hermano, ese no es el verdadero contexto. O sea, tiene que torcer esto para abrirlo, no torcer las escrituras. Hay una gran diferencia. No tuerzan las escrituras, mi hermano querido. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Decía entonces que esta declaración del apóstol Pablo es diametralmente opuesta a la enseñanza estoica de la negación de un Dios personal, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, ¿cómo fue que dijo nuestro hermano Pablo? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10, para corroborar. Sí, ya volvió el audio, perfecto. Solamente por su relación personal con el Señor es que pudo nuestro hermano Pablo escribir estas palabras. Pero para el incrédulo, mis hermanos, eso es incomprensible. Pero a la luz de las escrituras es fácil comprender que para nuestro hermano Pablo, Cristo Jesús era el centro de todas sus actividades. Qué ejemplo para nosotros. Dios bendiga a Irma Martínez, a toda esa gente linda en Venezuela. Bueno, cuando el texto menciona a Cristo, esta palabra se encuentra en la Reina Valera, pero no se produce en los manuscritos griegos más antiguos, en el Aleph, A, B o D, pero el pronombre él, sin duda, se refiere a Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es la otra cara de la verdad que se encuentra en Juan capítulo 15, versículo 5, donde la verdad bíblica se presenta a menudo en pares llenos de tensión. Por lo general, un lado hace hincapié en la participación de Dios y el otro de la humanidad. Este método oriental de presentar la verdad es muy difícil de comprender para nuestra cultura
pues muchas de las tensiones entre las denominaciones son una mala interpretación de este tipo de presentaciones dialécticas de la verdad. De allí que hay que tener cuidado con las verdades a medias. Cuidado con eso. Cuando el texto menciona fortalece, mire, ese es un participio presente activo que significa el que continúa fortaleciendo. ¿Cómo lo corroboramos, mi hermano David? Efesios capítulo 3, versículo 16, Colosenses 1:11 y 2 Timoteo 1:12. Los creyentes, mis hermanos queridos, deben ser fortalecidos por Cristo, pero también tienen que ser fuertes. 1 Corintios capítulo 16, versículo 13 lo corrobora. Efesios 6:10 y 2 Timoteo 2:1. Mis hermanos, esta es la tensión paradójica encontrada frecuentemente en las Escrituras. El cristianismo es un pacto. Dios lo inicia y establece las condiciones y privilegios, pero debemos responder, obedecer y continuar. Claro, obviamente el que está muerto espiritualmente, ni de broma va a escuchar la voz de nuestro Señor. Estos creyentes estaban en presión interna y externa de los perseguidores y falsos maestros, que todavía lo hay, mis hermanos, todavía existen. Como Pablo estaba contento en todas las circunstancias, sí era necesario que ellos lo fueran y nosotros también. Pablo sabía que, o mejor dicho, lo que era el hambre, la sed, el ayuno, el frío, la desnudez, los sufrimientos físicos, la tortura mental, la persecución, etcétera, etcétera, etcétera. El hambre y la sed a menudo se mencionan juntas y en un sentido espiritual. Mateo 5:6 lo corrobora. También Romanos 12:20, 1 Corintios 4:11 y 2 Corintios 11:27. En la gloria no habrá ni la una ni la otra, pues Cristo Jesús sufrió ambas cosas por sus escogidos. Lucas 4:2 lo corrobora y Apocalipsis 7:16. El apóstol frecuentemente no llegaba a tener lo necesario, que su situación estaba dentro de la más absoluta penuria, pero ninguna de esas cosas lo privó de su contentamiento. ¡Qué calidad de cristiano, mis hermanos queridos! Antes de su conversión, Pablo era un prominente fariseo. El futuro se le presentaba brillante y prometedor, pero le faltaba el tesoro más preciado, es decir, la paz que Cristo trae al alma. También después de su conversión tuvo momentos placenteros, conoció en cierto sentido lo que era la abundancia, más ahora no solo en relación con lo material, sino también con la paz del alma. Hechos capítulo 16 versículo 15 lo corrobora y también versículos del 33 y 34. Cuán difícil es, mis hermanos queridos, conducirse como es debido cuando se está rodeado de riquezas. ¡Qué lindo! Ahí sí, yo soy cristiano. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Job? Job tenía de todo. Y Dios permitió que Satanás pues le hiciera la vida de yogurt. Proverbios capítulo 30 versículo 8 lo corrobora y Marcos 10 versículo 23 al 25. Pablo, sin embargo, por la gracia del Espíritu Santo había aprendido a tener abundancia y a padecer necesidades. Cuando el texto menciona estar saciado, esta palabra saciar, aunque al principio se aplicaba al hecho de dar de comer y cebar a los animales, como se puede ver, todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hay un texto, ¿se acuerdan? Y después se dijo de los hombres en sentido despectivo por parte de los poetas cómicos. Fue perdiendo poco a poco ese matiz y usándose, como en el presente caso, en contraposición, tener hambre, o sea, significado de abundancia o hartura. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 21 para corroborar. Versículo 14 dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Ahí está mi hermano David. ¿Quién dijo que los cristianos no van a pasar la gran tribulación? Siempre la iglesia ha pasado y ha sufrido tribulaciones. Siempre. Así que prepárense, pónganse cómodos, que al final de la gran tribulación, mis hermanos, levantamos las manos y nos vamos con nuestro Señor. Aleluya. Tranquilos, nada hay que preocuparnos. Cuando el texto menciona aún bien hicisteis, los filipenses habían demostrado gran generosidad cristiana hacia el apóstol Pablo.
enviándole ofrendas de amor en repetidas ocasiones, y ahora una vez más mostraban gran preocupación por quien les había llevado al conocimiento de la verdad. O sea, al conocimiento de Cristo Jesús, porque Él dijo que es el camino, la verdad y la vida. Los filipenses habían juntado sus esfuerzos para suplir una necesidad en la vida de Pablo. El apóstol tiene cuidado en no dar impresión, por lo dicho, de que la ofrenda había sido superflua o poco apreciada. Antes, al contrario, declara que se agradó plenamente con ella. Si los filipenses no hubieran sentido verdadera simpatía hacia Pablo, de forma que hicieran suya las aflicciones de él, jamás hubieran llevado a cabo tan generosa acción. El no nativo era señal de que habían hecho causa común con las tribulaciones del apóstol, participando realmente de ellas. Versículo 15, porque, mi hermano, porque es fácil decir yo soy cristiano cuando no pasa nada en su vida, cuando no lo botan del trabajo, cuando no se le va la esposa, cuando no se le muere un familiar, cuando no tiene para pagar la renta, etcétera, 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 mis hermanos. Versículo 15, pero antes, Dios bendiga a Miguel Lara Rodríguez. Un abrazo para toda esa gente en Ecuador. Bueno, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Cuando el texto menciona y sabéis también vosotros, ese ustedes o vosotros es enfático. Es un indicativo perfecto activo. Pablo se compartió a sí mismo con esta iglesia y así recíprocamente. La Reina Valera del año 1960 y otras versiones de la Biblia dicen, participó conmigo en razón de dar y recibir. La versión Dios habla hoy dice, los únicos que me enviaron ofrendas. Y la Biblia de Jerusalén dice, abrió cuentas de gastos y entradas. Aquí hay una serie de condiciones comerciales que pueden ser verificados y definidos, por cierto, tomado de los papiros griego koiné, encontrados en Egipto, y los ostraca. Mi hermano, ¿qué es un ostraca? Bueno, eran como unos pedazos de piedra que tenían ahí pues ciertos textos o inscripciones, ¿no? ¿Verdad? Ostraca. Ahí si quieren ustedes la anotan y lo investigan después. Que es una cerámica rota, utilizada como material de escritura. Este primero fue un término bancario por una cuenta abierta, o para una cuenta abierta, perdón. Pablo era muy consciente de los problemas causados por el dinero, ya que como rabino no se le permitía, escúchelo bien, no se le permitía tomar el dinero de sus enseñanzas. Y ahora le exigen, a este tiempo le exigen, y con artimañas y argucias. Téngale mucho cuidado a eso. Abran los ojos, iglesia, abran los ojos. Bueno, las falsas acusaciones por las facciones en Corinto reforzó su necesidad de rechazar la ayuda monetaria de las iglesias. Pablo debió sentirse de una manera únicamente cómoda con esta congregación. Él reconoce, y por cierto agradecido, el hecho de que esta ofrenda no era la primera, sino la continuación de una serie de ofrendas, pues él recuerda algo que tanto los filipenses como él sabían muy bien, a saber, que cuando la iglesia de Filipo estaba en sus comienzos recién fundada, ellos y solamente ellos habían compartido con él en cuestión de dar y recibir, es decir, una cuenta en la que los filipenses eran los donantes y Pablo el receptor. Precisando la ocasión en cuanto al tiempo, el apóstol dice que esta generosidad se mostró con motivo de su partida de Macedonia, partida un tanto precipitada. Hechos capítulo 17, versículo 14 lo corrobora. Cuando los amigos de Filipo supieron de las dificultades de Pablo en Tesalónica, acudieron inmediatamente en su ayuda, de forma material, permitiéndole así continuar su obra en otros lugares como en Acaya, o sea, Atenas y Corinto. ¿Cómo corroboramos eso, mi hermano? 2 de Corintios 11, versículo 8 y 9. Versículo 16 tenemos, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Miren cómo se acordaban del hermano. Esta ayuda que había sido prestada a Pablo mientras estaba entregado a la obra en Tesalónica, precedió naturalmente a su partida de Macedonia. Noten cuán dispuesta era aquella iglesia y cuán espontánea para prestar su ayuda tal como la
encomiable generosidad que Lidia y Lucas imprimieron sobre esta congregación. Versículo 17. No, pues mi hermano, es que a este tiempo, yo digo, esto como comentario personal, mi hermano, alguien le va a decir, no, pero es que el diezmo y comienza, ¿no? Y pues si usted le hace una exposición sobre el diezmo que no es, o sea, ese tributo al diezmo no está vigente a este tiempo, porque primero ya no hay templo, segundo no estamos en el Antiguo Testamento, y tercero, ¿dónde están los levitas? ¿Dónde están? Imagínense. Entonces, si usted le hace una exposición, alguien le va a saltar y le va a decir, pero ¿y entonces cómo se sostienen las iglesias? Pregunta, ¿quién lo mandó a hacer una iglesia de una manera desorganizada, como rueda suelta? ¿Quién prepara, quién arma pastores escogidos a dedo? No, mis hermanos, Dios es un Dios de orden. ¿Quién los mandó a hacer iglesia? No, tampoco así. Pero bueno, entonces alguien va a decir, ¿y cómo entonces se sostiene una congregación? Ah, eso es otra cosa. Pues si es de Dios la obra, Dios pone el querer como el hacer en los corazones de las personas que van a ofrendar de manera voluntaria para que tengan por ahí sus sillas o para que se reúnan en el patio ahí de la casa, vamos a ver, del hermano David Silva o en el patio de la casa del hermano Víctor Macei, ahí con un pancito de bono y con café, vea, para que nos reunamos todos. Eso es así, mi hermano querido. Pero hay, y perdóneme la expresión, hay, y quizás suene un poco fuerte, delincuentes disfrazados de pastores que lo obligan a que usted se caiga con la tarifa. Pero no le dicen tarifa, sino le dicen diezmo. No, pues Malaquías 3:9 y bueno, ese es otro tema que no voy a entrar en detalle, mis hermanos queridos, pero sigamos. No es que busque dádivas, versículo 17, sino que busco fruto que abunde en nuestra cuenta. Cuando el texto menciona no que busque dádivas o busco, ese es un término griego muy fuerte, usado 2 veces para mostrar los sentimientos ambiguos de nuestro hermano Pablo acerca de su acción de gracias por el regalo y que sin embargo él no estaba activamente buscando su ayuda. Pablo se alegró porque comprendió que iban a recibir una bendición de Dios por su administración y generosidad en el evangelio. El temor de nuestro hermano Pablo a ser malentendido cuando habla de las ofrendas recibidas aparece una y otra vez, debido, sin lugar a dudas, a que sus enemigos tergiversaban continuamente sus motivos. Nunca falta el que va a decir, ¿y para qué compran esas sillas ahí y lo ponen en el patio de la casa del hermano Víctor Macei? ¿Qué te importa? Vamos a predicar el mensaje, nos vamos a reunir entre hermanos. Y es más, mejor quédate para escuchar la palabra. Y así no andes en cuentos de chismes, ¿no? Ya ustedes saben. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 7 lo corrobora. También 2 Corintios 12, 14 y 1 de Tesalonicenses 2, versículo del 3 al 5. Mire, si aceptaba un donativo o si sus enemigos sospechaban que así había sido, enseguida era acusado de egoísta y avaro. Mas si por el contrario lo rechazaba, era tachado de hacer un espectáculo de su humildad. Sin embargo, no era el don, sino el dador, el verdadero objeto del interés de Pablo. Cuando el texto menciona fruto que abunde en nuestra cuenta, esta es otra metáfora comercial que se refiere a los intereses que acumulados fueron depositados en la cuenta de otro. El donativo era realmente una inversión en la cuenta de los filipenses, una inversión que les producía crecidos y ricos dividendos. Estos dividendos o frutos en las vidas de sus amigos son los que atraen el interés de nuestro hermano Pablo. El don que se da de corazón, siempre enriquecedor al dador, el alma generosa, óigalo bien mi hermano y amigo, el alma generosa será prosperado, dice Proverbios capítulo 11, versículo 25. A Jehová presta el que da al pobre, dice Proverbios 19, 17. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice Mateo 5, 7. Y Dios ama al dador alegre, dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Miren mis hermanos, entre los frutos que se cosechan tales dadores están una buena conciencia,
la seguridad de la salvación, la rica comunión con otros creyentes, una amplia visión de las necesidades e intereses de la Iglesia universal, un aumento y gozo y amor, un alto grado de gloria en el cielo y la alabanza en el día del juicio. Mis hermanos, siempre hacemos la pregunta, oiga la pregunta bien, escúchelo. ¿Qué es lo que motiva a una persona a hacer su ofrenda? Escuche bien la pregunta. ¿Qué es lo que nos motiva a ofrecer algo para la obra del Señor? Yo también lo acompaño, mi hermano Víctor Macei. Vea, de corazón. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Cuáles son las intenciones de nuestro corazón? Si las intenciones de nuestro corazón es simplemente alimentar dos cosas. Uno, el ego. Y dos, el bolsillo. Mi hermano querido, o sea, si usted espera algo a cambio, sirviendo al Señor, mi hermano, usted no ha entendido el evangelio. Caso contrario, ahí viene la parte antagónica. Si una persona dice, caramba, he recibido el mensaje de manera gratuita, he entendido el evangelio, entiendo perfectamente las doctrinas de la gracia, pero veo que mi hermano, vamos a ver, mi hermano Víctor Macei va a ir a predicar a las cárceles, y el hermano Víctor Macei va a ir con, un ejemplo, no, perdóneme mi hermano, va a ir con los mismos zapatos rotos y allá hasta caminar como 20 kilómetros para llegar a la cárcel porque no hay transportación, qué sé yo. Caramba, ¿qué estoy haciendo yo para ayudar? Bueno, vamos a ayudarlo al hermano Víctor Macei. Eso es otra cosa, sin esperar nada a cambio. Es la gratitud, la consecuencia, el mismo hecho de que usted es un cristiano. Usted dice, ¿cómo puedo ayudar a que el mensaje de salvación llegue no solamente a la cárcel, sino también a los rincones donde no ha llegado, donde hay, incluso hay hasta tribus en la Amazonía? Imagínense, ¿cómo puedo yo ayudar? Ojo, y no necesariamente dinero. Oiga, cuidado con los amigos de la pseudo prosperidad. No necesariamente dinero. Se van a reunir, mi hermano Víctor Macei, se van a reunir ahí en su casa. ¿Cómo puedo ayudar con unas sillas? Aunque sean unas de plástico. Conocí un hermano amigo y pastor que lo quiero muchísimo allá en Perú, que él empezó con una carpa en el parque, hágame el favor, con un megáfono, predicando. Y ahora ya los hermanos hacen sus ofrendas voluntarias, no exige el pastor. Y la gente sin esperar nada a cambio, mi hermano, yo veo que ahí le falta una silla. ¿Cómo puedo? Oiga, mi hermano, vea, aquí yo soy un albañil. Yo le armo el púlpito y le armaron un púlpito bonito y todo eso. Y así se organizan porque Dios es quien pone el querer como el hacer. Y Dios es un Dios de orden. No necesitan que le pongan el puñal y torciendo los versículos para sacar dinero. Ni tampoco esperando like, suscriptores, etcétera, etcétera. No, lo hacemos porque verdaderamente tenemos ese agradecimiento al Dios de la gloria. ¿Y cuál es el premio? Mire, con que ya me haya salvado de mi viejo hombre. Vea, ya con eso es bastante. El resto es pura gratitud, sin esperar nada a cambio. Pero seguimos, mis hermanos queridos. Decía en el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Escuche esa palabra. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mire que aquí está hablando, versículo 18, grábeselo. Filipenses 4:18, habla del olor fragante, que eso es antagónico a los trapos de inmundicia, como Dios se refiere a las obras de las personas que están fuera de Cristo. Vea la diferencia. Cuando el texto menciona, pero todo lo he recibido, este es otro término de negocios para un recibo de un pago en su totalidad. Pablo sentía que esta iglesia había hecho todo lo esperado y aún más, pues usa el término abundar.
o abundancia, el cual es un indicativo perfecto pasivo y significa ampliamente abastecido. Según la evidencia que aportan los papiros, el término apejo, es más, se lo pongo en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión. Apejo, esa palabra griega que se emplea aquí, tiene el significado de he recibido y su sentido técnico es este es mi recibo. Pero también en recibos, apejo, aparece combinado frecuentemente con la palabra griega panta, indicando que se ha cobrado todo, que ha habido un pago total y pleno. De allí que con cierta gracia el apóstol está diciendo, he recibido pago completo y mucho más. O también, y vivo en abundancia. Cuando el texto menciona sobre Epafrodito, madres solteras, ahí tienen, cuando ya algún día conozcan a su esposo o al que va a ser su esposo y van a tener sus hijos, ahí tienen un nombre maravilloso, Epafrodito. Después nuestro hermano Víctor Macei nos va a decir qué significa Epafrodito. Bueno, él fue el representante de la iglesia de Filipos, enviado para entregar el regalo monetario y quedarse para ayudar a nuestro hermano querido, nuestro hermano Pablo. Cuando el texto menciona olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, esto vino de una metáfora del Antiguo Testamento, de un sacrificio aceptado sobre el altar de los holocaustos. ¿Cómo corroboramos? Génesis 8:21, Éxodo 29:18, Levítico 1:9 y Ezequiel 20:41. Mire, este mismo tipo de metáfora es usado por Pablo en 2 Corintios 2:15 y Efesios 5:2. La ayuda dada a Pablo como ministro del Evangelio es en realidad dada a Dios y será recompensada y bendecida por él. Pablo no podía haber tributado mejor alabanza a los dadores. Los dones, mis hermanos queridos, son un olor de suave perfume, agradable aroma, una ofrenda presentada a Dios, grata y muy agradable a Él. Son comparables a las ofrendas de gratitud de Abel, ¿se acuerdan? Allá por Génesis 4:4. También a la ofrenda de Noé en Génesis 8:21. La de los israelitas, cuando en el estado de ánimo correcto presentaban sus holocaustos. Levítico capítulo 1, versículo del 9 al 17. Y también a la de los creyentes en general, al dedicar sus vidas a Dios sin esperar nada a cambio. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 15 y 16 lo corrobora. O también como lo hizo Cristo Jesús nuestro Señor, aunque Él lo hizo de una manera única y perfecta. Efesios capítulo 5, versículo 2. El que una ofrenda sea o no verdaderamente acepta y agradable a Dios depende del motivo que impulse a uno al presentarla. ¿Cómo corroboramos? Lo acabé de explicar. Y lo corroboramos. Romanos capítulo 12, versículo 1, Génesis 4, versículo del 1 al 15 y Hebreos 11, 4. El apóstol atribuye a los donantes el mérito de un espíritu recto, es decir, una actitud de fe, amor y gratitud. Reconoce que su acción no fue meramente una demostración de simpatía hacia un amigo en apuros, sino una verdadera ofrenda presentada a Dios en favor de su causa, y así Pablo como representante de Dios. Esta es la razón por la que la acción era tan hermosa y elogiable. Versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De hecho, hay una canción linda que dice, My God shall supply all my needs according to Christ. Riches in glory. Bueno, cuando el texto menciona mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, ese falte debe verse a la luz de los principios del dar espiritualmente y se encuentra en 2 Corintios capítulo 8 y también en 2 Corintios capítulo 9, versículo del 6 al 15. Esto no es una promesa que puede tomarse fuera de contexto y ser aplicado a todos los deseos humanos. En este contexto se refiere a la provisión de Pablo para el ministerio. Dios siempre proveerá a los que son dadores generosos para dar más. Pero, ojo con esto, ojo, una vez más, porque no va a faltar alguien que va a malinterpretar. Una vez más la pregunta, recuérdelo, ¿qué es lo que nos motiva a ofrendar
ya sea dinero, tiempo, recursos, lo que sea. ¿Qué es lo que nos motiva a ofrendar para la obra del Señor o por causa del Evangelio? ¿Qué? Si nosotros en nuestra mente decimos, yo quiero dar una ofrenda jugosa, pero para esperar algo a cambio, cuidado, cuidado, acuérdense lo que le pasó a Abel, y ya ustedes saben, todas las personas, mis hermanos, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos muestran esto que le estoy mencionando. ¿Cuáles son las intenciones de nuestro corazón? Si las intenciones son verdaderamente ayudar a la obra del Señor, sin esperar nada a cambio, gloria a Dios. Y lo antagónico, ahí está, enriquecerse a costillas del Evangelio. Uy, Dios mío, y de eso hay bastante y no voy a entrar en ese tema, porque ya ustedes saben el tema. Bueno, esto, y obviamente ninguno de nosotros va a sobornar a Dios. Ni Dios no nos debe favores a nadie. Cuidado, mis hermanos, ubiquémonos. Bueno, esto no significa que vayan a tener más para uso personal, pero para dar más para causas del Evangelio. Los filipenses habían suplido una necesidad en la vida de Pablo, y la remuneración era que todas las necesidades de ellos eran suplidas conforme a las riquezas de la gloria de Dios, que es en Cristo Jesús. Mi hermano, Dios no es un deudor de nadie. A nadie le debe. No, pero es que yo soy hijo del rey. Cuidado con pensar así. Cuidado. Tenemos una posición en Cristo Jesús. Somos adoptados como hijos de Dios por Cristo Jesús, no por nuestros méritos. Bueno, Dios no es deudor de nadie, pero sí es suplidor de todas las necesidades de aquellos que confían en Él. El creyente que retiene para sí lo que debe compartir con otros es como el mar muerto, que recibe agua pero no fertiliza los campos que lo rodean. Es más, yo siempre menciono el ejemplo. Eso es como cuando usted tiene una pieza de pan. Mi hermano Víctor Macei, que es un profesional de la materia, una pieza de pan. Usted la tiene ahí, ¿no? ¿Verdad? Y usted comienza a comerla, pero usted no comparte, sino que ya se llenó, se sació y tiene la otra parte del pan. Y usted dice, ¿qué hago? Bueno, yo lo voy a esconder. Y para usted, se lo guarda para usted solito. Para usted, y no comparte con nadie. Esa pieza de pan le va a caer moho. La palabra de Dios, el pan de vida, mi hermano, compártala. Así como este video, comparta, denle like y suscríbanse. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Cuando el texto menciona conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, recuerden que todo este capítulo está motivado por la obra de Cristo, y que todo lo que se logra en la vida cristiana es por la ayuda del Señor. Mis hermanos, si a mi hermana Rubí Valencia, por ejemplo, aquí presente, Dios ha permitido que tenga su linda familia, que tenga un hogar, que tenga una casa, un negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Es porque a Dios le ha placido. Si a mi hermano Víctor Macei le ha dado un negocio, por ejemplo, una panadería, es porque a Dios le ha placido. ¿Y por qué? No va a faltar alguien. ¿Y por qué no hace que yo me gane la lotería? Va a decir un borracho. Por ejemplo, mi hermano querido, si así nomás, como está, ¿no, verdad? Sin dinero, está dedicado al alcohol. ¿Usted cree que Dios es como el mismísimo demonio que va a permitir que usted se gane la lotería para que se termine de destruir su vida o en vida? No, mis hermanos queridos. Si Dios no ha permitido que usted tenga o se cumpla ese anhelo que nosotros tenemos en nuestro corazón, sabrá Dios cuáles son cada uno de los anhelos de nuestros corazones. Si no ha permitido todavía, es porque Él sabe que todavía no es el tiempo de Él, o simplemente no nos conviene. No nos conviene. Nos puede hacer daño. Oh, pero es mi bendición. No, va a ser una maldición para ti. Pero bueno, sigamos, mis hermanos queridos. Noten el testimonio posterior de Pablo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Segunda de Timoteo 4:17 lo corrobora. Así también
Esa misma compasión llovería como bendición sobre los filipenses. Era el Dios que tanto significaba para Pablo, pero este Dios no complace todos los deseos, pero sí suple todas las necesidades. Cuidado con los anhelos torcidos del corazón. Roguemos a Dios que si tenemos algún anhelo en nuestro corazón que no vaya acorde a su voluntad, que lo quite de raíz. Bueno, eso para meditar. Cuando el texto menciona en gloria, esta frase que tiene el sentido de gloriosamente modifica el verbo dar. Mi Dios os dará gloriosamente. Pablo no piensa en primer lugar en lo que Dios hará por los creyentes cuando estos entren en la gloria de los cielos, sino lo que hará por ellos en este reino terrenal de necesidades cuando éstas les sean presentadas. Él dará no meramente de sus riquezas, sino según sus riquezas, de forma que el don estará realmente en proporción con los infinitos recursos de Dios. Naturalmente, este amoroso cuidado, esta gloriosa ayuda y necesidad tiene su base en los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:32 lo corrobora. Versículo 20 dice, al Dios y Padre. Mire, esa es una doxología. Apunte esa frase que después vamos a ver al detalle cuando ya veamos Corintios. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el texto menciona esto, es muy similar a la oración de cierre de nuestro hermano Pablo en otros libros. El término por los siglos de los siglos es literalmente por los siglos de los siglos, que en griego significa por siempre. La descripción de Dios como Padre es una de las más grandes verdades de la Biblia. Oseas capítulo 11 lo corrobora. La familia de metáforas usadas por Dios, o sea, padre e hijo, ayudan a los seres humanos a entender su naturaleza y su carácter. Dios se acomoda al entendimiento humano mediante el uso de títulos humanos, analogías humanas y negación. El apóstol ha aprendido a dar gracias en todo y usar cualquier situación para glorificar al Señor. Recuerden, mis hermanos queridos, que al principio de esta epístola se propuso magnificar o hacer grande a Cristo en su cuerpo, ya sea por vida o ya sea por muerte. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Quien no ha visto el capítulo 1 de Filipenses, los invito a ver, mis hermanos queridos. Compartan, suscríbanse, denle like. Dios bendiga a María Paula Geritier, allá en Argentina. Un abrazo grande a la distancia. Bueno, a este Dios que es el Padre de todos los creyentes, Pablo tributa adoración. El ardiente anhelo del corazón del apóstol es que todos los redimidos, o sea, los hijos de Dios, se afanen en dar al Padre alabanza sin fin por los siglos de los siglos, o sea, para siempre jamás. Aleluya. Cuando el texto menciona amén, esta es la palabra hebrea para fe o fidelidad. ¿Dónde lo corroboramos, mi hermano David? Habacuc, capítulo 2, versículo 4. ¿Dónde queda el libro de Habacuc? Eso ya es investigación suya, mi hermano querido. Originalmente, este término se utilizaba para describir una posición estable, pies estables. Llegó a ser utilizado metafóricamente de alguien que fue fiel, estable, firme, confiable, fidedigno. Más tarde llegó a ser usado comúnmente en el sentido de afirmación de una declaración de confianza. Así que este amén es una palabra de afirmación o confirmación y subraya el hecho de que la doxología no es mero fruto de labios o así a la ligera o de pluma, como lo quiera llamar, sino la espontánea expresión del corazón redimido por la gracia dada por parte de Dios. Y no la merecíamos, por cierto. Recuerdo. Versículo 21 dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Mire cómo lo dice. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Acuérdense del dativo de esfera o locativo de esfera. En Cristo Jesús. Recuerden, lejos de mí, dijo el Señor, nada pueden hacer. En Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay nada. Fuera de Cristo, arder por la eternidad.
Por eso oramos por los judíos étnicos que no conocen todavía al Señor. Oramos por todos los musulmanes. Oramos por los adventistas del séptimo día. Por todas las sectas judaizantes. Oramos, mejor dicho, por todas las denominaciones o sectas que no conocen todavía al verdadero Dios de la Biblia. Ya sea, mejor dicho, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ojo con eso. Seguimos. Mis hermanos queridos, cuando el texto menciona saludad a los santos, este es el único uso de la palabra santo en el singular, en el Nuevo Testamento, donde se utiliza en sentido corporativo. Pero pueden notar que le sigue en el versículo 22 el plural. Ser salvo convierte a una persona en parte de una familia, un cuerpo, un campo, un edificio, un pueblo. Ser santo es ser parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto la iglesia. Óigalo bien, mi hermano querido. Óigalo bien, mi hermano Matías Almada. Óigalo bien, mi hermano Miguel Ángel Gracia Mañón. Óigalo bien. La iglesia, la verdadera Israel, la espiritual, conformada por todos los cristianos a lo largo de la historia, que son de distintos países, pueblos y regiones. Es imposible ser un llanero solitario. O como le dicen, una rueda suelta. Es imposible porque el evangelio es recibido de forma individual, pero resulta en una comunión colectiva. El cristianismo es una experiencia corporativa. He ahí también la exhortación de nuestro hermano Pablo cuando dice, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Episunagoge, congregarse. Debemos congregarnos, por lo menos para saber. Vamos a ver, mi hermano Víctor Macei quiere saber, ¿estoy haciendo las cosas bien? Mi hermano, me está pasando esta situación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos para exhortarlo. Cuando digo exhortar, no estoy diciendo criticarlo o acusar. Una exhortación es con miras a que Dios tenga misericordia y mediante su palabra lo pueda ayudar para ser restaurado y pueda seguir y avanzar a la meta. Y eso lo hace el Paracletos, el ayudador, el Espíritu Santo. Seguimos. Ya vamos terminando, mis hermanos queridos. El pueblo de Dios del Nuevo Testamento es descrito por la frase de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Primera de Pedro 2.5 lo corrobora y Apocalipsis 1.60. Ahora, pero tengan en cuenta que todos son plurales. Un reino de sacerdotes. Los creyentes estamos dotados individualmente en la salvación por el bien común. Primera de Corintios 12.7. La palabra santos, ya lo habíamos visto anteriormente, es hagios, con H, hagios. Se refiere a los creyentes y esto es verificado por el locativo de esfera en Cristo Jesús. Todos aquellos que han recibido a Cristo como el único Señor y Salvador y como Dios, han sido apartados por Dios y unidos al Señor Jesús. Romanos capítulo 8, versículo del 35 al 39, corrobora de que esa unión no se puede romper. Aleluya, mis hermanos queridos. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni hambre, ni muerte, ni espada, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo saluda colectivamente a todos los creyentes de la iglesia en Filipos y no solamente a un grupo de personas que pudiesen haber alcanzado un alto nivel espiritual. Habiendo oído los colaboradores de Pablo en Roma que éste iba a enviar una carta a los filipenses, le ruegan haga constar también sus saludos. Hay quienes ven en esto una discrepancia o una inconsistencia por el hecho de que en otra parte de esta misma epístola el apóstol se expresó despectivamente sobre este grupo de colegas. Si esto es así, ¿cómo es posible que ahora transmita sus amables recuerdos? Eso para meditar. A este respecto debe notarse que uno de los colaboradores era Timoteo, del que Pablo no tenía que decir sino lo bueno, solamente lo bueno, que había también otros de los cuales Pablo ya había dicho que predicaban a Cristo con buena intención, por caridad, sabiendo que él estaba puesto para la defensa del evangelio y que la aparente contradicción es el resultado de una interpretación demasiado absoluta de Filipenses capítulo 2, versículos 20 y 21. Mis hermanos, cuando el texto menciona a los hermanos que están conmigo, miren, esta expresión se refiere a los ayudantes de Pablo, tales como Timoteo y es más, el mismo Epafrodito,
y otros que habían colaborado con Pablo en la propagación del evangelio. Algunos de estos hermanos, como el mismo Timoteo, eran plenamente conocidos por los filipenses. Versículo 22 dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Atienda eso cuidadosamente. Voy a repetir: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¡Wow! Cuando el texto menciona especialmente los de la casa del César o de César, mis hermanos queridos, el evangelio había penetrado hasta el propio corazón del Imperio Romano. Escúchelo nuevamente: los de la casa de César. Puede incluir tanto esclavos como libres que trabajaban en el servicio al emperador Nerón. Es muy posible que aún altos funcionarios y oficiales fueron influenciados por el apóstol Pablo y recibieron a Cristo Jesús como el Señor, el único Señor y Salvador. De todas maneras, Pablo podía decir con verdadero orgullo cristiano que aún los que servían al emperador tuvieron la oportunidad de oír el evangelio. Mi hermano, cuando Cristo vino, mi hermano, acuérdense, ya no hay rico ni pobre, griego, judío, cholo, mestizo, tolteca, azteca, ecuatoriano, cubano, etc. Mi hermano, todos somos uno solo. Y escúchelo bien: en Cristo Jesús. Ya no tenemos esa, incluso antes éramos, ¿cómo era la situación? Gentiles y judíos. Pero de ambos pueblos, esa pared fue derribada, de ambos pueblos formó uno solo. No es que vamos a judaizar, ni que Yeshua HaMashiach alejen y ponernos, ¿dónde está el kipá? Por aquí está el kipá. Vamos a poner ahí un kipá, vea. No, que nos ponemos así, no, mis hermanos queridos, no. El hecho es que somos de ambos pueblos, hizo uno solo, pero ¿qué? En Cristo Jesús. Ni los judíos van a adoptar cultura de nosotros, los que nacimos fuera de Israel, ni nosotros vamos a adoptar cultura de los judíos. Ni ellos van a comer arepas de chicharrón de cerdo, ni nosotros vamos a tocar el shofar, para mejor entendimiento. Seguimos, mis hermanos queridos. Decía que el evangelio de Pablo había invadido, el evangelio de nuestro Señor, predicado por Pablo, aclaro, había invadido incluso al propio personal del emperador y haría causar algún día el colapso de todo el sistema pagano. Versículo 23, último versículo de este precioso capítulo 4 de Filipenses, que lo puede ver por diferido. Y aprovecho para mandarle un saludo a nuestro hermano desde Panamá, Raimundo Adles Valle Coto. Abrazo grande. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La Reina Valera del año 1960 dice: sea con todos vosotros. La versión Dios habla hoy dice: sobre todos ustedes. La Biblia de Jerusalén dice: esté con su espíritu. Otras versiones de la Biblia dicen: sea con su espíritu. Miren, esto se refiere a la persona humana, pues en el Nuevo Testamento a menudo es muy difícil saber si el autor se refiere al Espíritu Santo o el espíritu humano, que está motivado por el Espíritu Santo. Hay una variación manuscrita en el cierre. Gálatas capítulo 6 versículo 18 lo corrobora, y Filemón 25. Miren, algunos textos griegos, ahí los nombro: Alif, C, K, y es más, el mismo Textus Receptus, tienen ahí la expresión con todos vosotros, que era el cierre de Pablo en 1 Corintios 16, 24 y también 2 Corintios 13, 13, 2 de Tesalonicenses 3, 18 y Tito 3, 1. La mayoría de los antiguos papiros griegos y los manuscritos unciales tienen con tu espíritu. El Señor Jesucristo ha manifestado su gracia al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Las riquezas de la gracia del Señor han sido derramadas abundantemente sobre su iglesia. Nuestros pecados han sido perdonados conforme a las riquezas de su gracia. Como dijo el Señor, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Eso, miren lo que dice la Escritura respecto a nuestro Señor.
porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Que por cierto, ese es uno de los textos que también lo tergiversan para promover un falso evangelio de la pseudo prosperidad. Bueno, si esta solemne declaración es recibida con un corazón sumiso, fluirán, escúchelo bien, fluirán de esta básica bendición de la gracia todas las demás bendiciones, llenando el espíritu, es decir, lo más íntimo de la personalidad, considerada como el punto de contacto entre Dios y sus hijos, con la paz de Dios, por cierto, que sobrepasa todo entendimiento y que, por cierto, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Damos gracias al Señor por este estudio. Hemos culminado con el capítulo 4 de este maravilloso libro Filipenses, pero antes vamos a las preguntas. ¿Qué le parece mi hermano Víctor Macei, mi hermano Ricardo, mi hermana Rubí, mi hermano John? Vamos a las preguntas y respuestas. Ahí va una primera pregunta. ¿Qué principio? Escúchelo. ¿Qué principio enseña nuestro hermano Pablo referente a la generosidad de los filipenses? Mi hermano Ricardo les ama. Mi hermano Ricardo les ama, literalmente. Dios bendiga a nuestro hermano Ricardo les ama allá en Honduras, bello país allá en Centroamérica. ¿Escuchó la pregunta? La vuelvo a repetir. ¿Qué principio enseña nuestro hermano Pablo referente a la generosidad de los filipenses? Sea usted bienvenido a interactuar. Bueno, hermanos, pido disculpas por la vez anterior que se me había ido la señal. Bueno, ¿qué principio se enseña? Bueno, yo diría que enseña precisamente el principio de la generosidad, pero también se puede ver ahí un principio de... voy a hacer una acotación ahí, pero se podría ver un principio de retribución, pero no como lo entienden popularmente, sino en el hecho de que, como bien Pablo dice, mi Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria, que no se está refiriendo a dinero como tal, sino que cada vez que nosotros damos y que damos con la motivación correcta, nosotros somos recompensados por el Señor en un sentido espiritual, porque también es parte de los medios de gracia. De hecho, es parte de la comunión, el poder compartir, el poder despojarnos en favor de los demás y principalmente de nuestros hermanos, como bien el mismo Pablo también enseña en Gálatas 6:10, donde dice hacer bien a todos, principalmente a los de la familia de la fe. Entonces, parte de la comunión es eso. Y otra acotación que me gustaría hacer ahí es respecto a lo que usted bien nos enseñaba respecto a la motivación, sí, porque muchas veces tenemos una motivación incorrecta, pero nosotros vemos, por ejemplo, en el Catecismo de Heidelberg, si no lo conocen, pues ahí pueden buscarlo, y en la primera pregunta dice: ¿cuál es el propósito de la existencia del hombre? El propósito de la existencia del ser humano es glorificar a Dios en todo lo que hacemos, y esto se ve manifestado mayormente aún en los medios de gracia. Nuestra motivación siempre va a ser la gloria de Dios, y la gloria de Dios, le damos gloria a Dios cuando nosotros le damos a los demás, compartimos con los demás en todo sentido, y principalmente con su cuerpo, con su iglesia. Cuando nosotros le damos a nuestros hermanos, compartimos con la iglesia, nosotros de alguna manera también le estamos dando a Dios, por decirlo así. O sea, obviamente Dios no necesita nada, pero creo que se entiende el punto. Entonces, porque es su cuerpo, Él valora a su iglesia, y cuando nosotros compartimos entre nosotros con nuestros hermanos, el Señor se goza y se glorifica.
en medio de ello. Maravilloso, mi hermano querido, maravilloso. O sea, que, vean, prácticamente ha hecho el resumen de todo el estudio, mi hermano Ricardo les ama, porque literalmente nuestro hermano Ricardo les ama, mis hermanos queridos. Voy a lanzar una segunda pregunta. ¿Cómo llama Pablo a los cristianos al finalizar la carta? ¿Cómo los llama? Mi hermano, no sé, mi hermano Víctor Macei, ¿cómo llama nuestro hermano Pablo a los cristianos al finalizar la carta? Y cuéntenos un poquito de eso. Bienvenido a interactuar. Pues, mi hermano David, él menciona, si estoy bien, versículo 21, 22 más o menos. Pero lo busco, lo veo, sí. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Santos en Cristo Jesús, que significa los apartados, los separados, los consagrados en Cristo Jesús. También les dice hermanos que están conmigo. Les dice hermanos y les dice santos en Cristo Jesús a los cristianos. Maravilloso. Vea usted como nuestro hermano Pablo, importantísimo, ¿no? Santos. Pero no porque ellos tengan una aureola en la cabeza, ¿no? ¿Verdad? Como vemos en los cuadros del movimiento católico romano, ¿no? Que están así y todo eso. No. Santos, ahí habíamos visto en estudios anteriores la palabra hagios con H al inicio. Hagios, que no significa que va a producir santidad. El ser humano solo produce pecado. Pero es Dios quien inicia la santidad. Escúchelo bien. Es Dios quien inicia la santidad y nos separa a los suyos, los cristianos, para el servicio y la adoración y la alabanza a Dios. No vamos a estar ahí con un pie en el mundo y con otro pie en las cosas del Señor. Y tampoco estoy diciendo que nunca más vamos a pecar. Por si acaso. Porque lamentablemente, se ha tergiversado el término santos. Lamentablemente. Incluso citan textos donde dice sin santidad nadie verá a Dios. Eso es otro tema que no vamos a entrar en detalle. Pero para resumirlo, el que no es cristiano no va a entrar al reino de los cielos. Eso es lo que significa. En resumen, no es que el ser humano va a generar santidad. El ser humano solo genera pecado. Y nuestra responsabilidad como seres humanos es arrepentirnos de nuestros pecados. Y clavar las rodillas y pedir misericordia. Decir, Señor, ayúdame, porque de verdad sin ti no puedo hacerlo. Perdona mis pecados. Mira cómo fui ofendiendo a la hermana Rubí. Mira cómo lo ofendí a mi hermano Víctor Macei. Pero bueno, mi hermana Rubí, una pregunta para usted. ¿Qué clase de cosas, escuche la pregunta, qué clase de cosas deben ocupar la mente de los cristianos? Sobre todo en este tiempo que la tecnología ha avanzado demasiado. Y ya usted sabe que pues la tecnología no solamente es usada para, en el caso de los cristianos, no solamente para revisar textos bíblicos, la concordancia, el griego, Strong, etcétera, Tischendorf, etcétera, no solamente para hacer nuestras investigaciones, qué pasó en el año 70 después de Cristo, etcétera. No solamente para eso, en el caso de los cristianos, la tecnología puede ser usada también para personas que no son cristianas. Yo pregunto, ¿es un problema, es un pecado usar la tecnología? No, por supuesto que no. El problema no es lo creado, sino las intenciones podridas del corazón de una persona no regenerada. Entonces ahí viene la pregunta, tomando en cuenta ese contexto. ¿Qué clase de cosas deben ocupar la mente de los cristianos? Bienvenida, mi hermana, a interactuar. Bueno, creo que lo que ocupa la mente de un cristiano es el pensamiento constante en la palabra del Señor, la meditación, el tener la palabra de Dios constantemente en nuestra mente, en nuestro accionar durante el día, el procurar
siempre, en todo momento y en cualquier circunstancia, tener esa comunión con Dios, ¿no? Y cuando uno procura esa relación con Dios, pues de verdad que se vive con más paz, se vive con tranquilidad. No que no tenga uno problemas, pero se enfrenta uno a ellos de una manera más sosegada y más en paz, porque tiene uno confianza en que Dios es el timonel de nuestras vidas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Maravilloso como lo expresa, ¿no? Dios es el timón de nuestras vidas. Él nos guía. El timón está adelante, el timón no está atrás. El Señor va adelante. Imagínense. El enemigo ya está derrotado, está vencido desde la cruz. Lo que pasa es que muchas veces a nosotros como cristianos se nos olvida. Se nos olvida, mis hermanos queridos. Termino con un texto para que usted vea qué es lo que pasaba por la mente de nuestro hermano Pablo cada vez que tenía esos problemas o esas circunstancias difíciles. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, lo voy a leer, mis hermanos queridos, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Aleluya, mis hermanos queridos. ¿Alguien tiene algo que decir antes de despedirnos? Dios bendiga a la hermana Josefina. Un abrazo a la distancia. Hemos concluido entonces, mis hermanos queridos, con este estudio. Vamos a cerrar nuestros ojos, ¿les parece? Vamos a agradecernos, vamos a despedirnos en oración. Cierren ahí los ojos. Las personas que están manejando, por favor, concéntrense. No cierren sus ojos. Bendito y amado Padre, gracias una vez más te damos porque se ha concluido con un estudio más y hemos visto cómo nuestro hermano Pablo prorrumpía en una doxología, no solamente de boca, sino también en hechos. Como nuestro hermano Pablo en todo momento glorificaba a nuestro Señor y Salvador Jesucristo a pesar de las circunstancias. Nuestro hermano la tenía clara. Y reconocemos, Padre amado, que muchas veces nos olvidamos que nuestro Señor Jesucristo allá en esa cruz hace más de 2000 años derrotó al enemigo. Él dijo: tetelestai, consumado es, pagado todo en su totalidad. A veces nos olvidamos que verdaderamente el enemigo está derrotado. Y nos afanamos por cosas que suceden en el día a día. Aprendimos en este libro maravilloso que es Dios quien va a guardar nuestros corazones en Cristo Jesús. Por nada debemos estar afanados. Por nada. Gracias, Padre, porque así te ha parecido a ti que se haga esta exposición y que varias personas lo verán por diferido. Rogamos, el anhelo de nuestro corazón es que conozcan al Dios de la Biblia. Gracias por todas las personas que van a ver la transmisión. Gracias por los hermanos presentes. Gracias también por mi vida y por cuidar a mi familia, aún en medio de las circunstancias adversas. Padre, ahora nos despedimos recordando que nosotros somos guardados por tu poder. El Evangelio es el único poder de Dios para salvación, para todo aquel que en Él cree. Rogamos por las personas que aún no conocen el Evangelio, para que sea tu Santo Espíritu convenciéndolos de pecado y resucitando esos cadáveres espirituales, y que vengan a formar parte de la iglesia, la verdadera Israel espiritual. Gracias, Padre.
Te suplicamos, quédate con nosotros y acompáñanos en este descanso temporal. Si es un descanso eterno, solo tú lo sabes. Pero sabemos como cristianos dónde vamos a abrir nuestros ojos después de esta vida. Gloria a Dios. Bendito sea el que viene. Nos despedimos agradeciendo por todo, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima transmisión, si el Señor, escúchelo bien, si el Señor lo permite. Así que bendiciones. Jóvenes.